Vamos a ver ahora, muchachos, el enlace covalente, ¿sí? Covalente significa compartir. ¿Compartir qué? Electrones. Este enlace, muchachos, se va a dar generalmente entre elementos no metálicos, diferentes o iguales entre sí. Cuando uno metal se une a uno metal igual o diferente, decimos que se forma un enlace covalente. Recuerden que no contamos a los gases nobles. Entonces, el enlace covalente se va a dar generalmente entre elementos que son no metálicos. Generalmente, porque también puede haber enlaces covalentes entre metales que no tienen un gran carácter electropositivo y no metales que tampoco tienen una alta electronegatividad. Es decir, que la fuerza entre ellos para quitar electrones no es la suficiente, por lo tanto van a tener que compartir. A eso se le llama, muchachos, enlace covalente y generalmente, les repito, se da entre no metales. Pero hay dos tipos de enlace covalente. Está el enlace covalente polar y el covalente no polar. ¿Cómo lo podemos nosotros predecir el tipo de enlace covalente polar y no polar? Viendo la estructura, muchachos, o la fórmula de un compuesto. Por ejemplo, el agua. Tenemos dos no metales, el hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno está aquí, pero no es un metal, es una excepción al grupo 1A. ¿Sí? No es un metal, perdón, es un no metal. Tenemos aquí el agua, tenemos un no metal con otro no metal. Yo puedo predecir que este enlace va a ser covalente. Pero aparte son dos no metales diferentes entre sí. Lo más seguro es que sea covalente polar. Entonces, ¿qué significa polar? Polar, muchachos, viene de polos. En un campo eléctrico ustedes saben que tenemos un polo positivo y un polo negativo. De aquí viene la palabra polar. Las moléculas, los átomos, muchachos, están cargados eléctricamente o son neutros, pero tienen partículas cargadas eléctricamente. Entonces, ¿qué es un enlace covalente polar? Aquel enlace en el cual se comparten electrones, pero hay cierta diferencia de electronegatividad entre ellos, lo que hace lo siguiente. Aquí tenemos el oxígeno con sus 6 electrones de valencia, que se une al hidrógeno con un electrón y al hidrógeno con otro. Sin embargo, muchachos, la diferencia de electronegatividad entre ambos es un poco alta, no tanto como con un metal, pero es lo suficientemente alta como para que suceda lo siguiente. El oxígeno, la molécula de agua, más o menos tiene esta geometría. El oxígeno, muchachos, hace lo siguiente. Aquí está compartiendo sus electrones. Acá tiene otros 4. Aquí vamos a ponerlos, ¿sí? Fíjense bien lo que hace el oxígeno. Como tiene un poco más de fuerza que el hidrógeno, porque no son iguales y por la posición del oxígeno en la tabla, tiende a jalar los electrones que comparte con cada átomo de hidrógeno para su lado. Les dice con permisito, pero sí, aquí estamos compartiendo electrones, pero yo tengo un poco más de fuerza que ustedes para quitar electrones. No se los puedo quitar, pero sí los puedo hacer para mi lado. Entonces el hidrógeno, muchachos, aleja el electrón de cada hidrógeno que están compartiendo con él y hace que al alejarse este electrón, el hidrógeno se cargue, esto significa parcial, de forma parcial positiva. Y el oxígeno, al jalar esos electrones, se carga de forma parcial negativa. Entonces tenemos una molécula polar, con un lado negativo y con un lado parcialmente positivo. No son cargas eléctricas tan francas, tan manifiestas como cuando se une un metal con un no metal. No. Pero sí hay una poca de diferencia entre las cargas, ¿sí? Al jalar el elemento más electronegativo,
sus electrones hacia su núcleo. Se alejan los electrones del otro elemento y se forma una especie de campo eléctrico en el cual hay un polo positivo y un polo negativo. Ese es un compuesto polar, covalente polar. Les repito, se da entre elementos generalmente no metálicos o un metal con un no metal con una diferencia de electronegatividad media, en donde no hay la fuerza necesaria para quitarse el uno al otro electrones. Por eso los van a compartir. Pero sí hay cierta fuerza de uno de los elementos que se unen para jalar los electrones del otro, a pesar de que se comparten, jalarlos hacia su núcleo. Y esto va a hacer que esos electrones, al alejarse de alguno o de algunos elementos, van a hacer que se carguen parcialmente positivo, porque vamos a decirlo así, van a prevalecer o a dominar las cargas del núcleo, que son los protones. Entonces decimos que en esa molécula se forman dos polos eléctricos, muy débiles, pero a fin de cuentas están presentes, uno positivo y uno negativo, ¿sí? El no polar, muchachos, generalmente el covalente no polar se va a dar entre dos no metales, pero que son iguales. El covalente polar es entre no metales diferentes, entre los que hay una diferencia de electronegatividad. En los covalentes no polares, los átomos de los no metales son iguales, no hay nada o muy poca diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, tenemos nosotros el oxígeno del aire. El oxígeno del aire es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por dos átomos de oxígeno, ¿sí? Pero son dos átomos iguales. Este 2 significa que hay dos átomos de oxígeno y obviamente son iguales. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que hacen los átomos de oxígeno? Vamos a representar aquí su estructura de Lewis. Cada oxígeno tiene 6 electrones, necesita 2 para completar el octeto, son exactamente iguales, tienen la misma fuerza para quitarse los electrones, comparte cada uno 2 electrones para cumplir con su octeto. Si contamos los electrones son 2, 4, 6 y 2 que le presta 2, 4, 6 y 2 que le comparte. Cada oxígeno tiene 8 electrones, cumple con el octeto. Sin embargo, como no hay diferencia de electronegatividad entre ellos porque son átomos exactamente iguales, no se forman polos en la molécula, que son los dibujos que ustedes deberían de haber hecho. Aquí nos dice que la distribución de las cargas eléctricas es uniforme, se distribuyen de la misma manera en toda la molécula. Al contrario del covalente polar, que hay una carga eléctrica más franca negativa de un lado y positiva del otro, sin llegar a ser unas cargas eléctricas que formen iones, como para que se forme un enlace iónico, ¿sí? Los gases, muchachos, generalmente que forman el aire, están como compuestos diatómicos, es decir, son dos átomos del mismo elemento unidos entre sí, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, el cloro también es un gas, el oxígeno, ¿sí? Estos elementos, muchachos, van a estar formados por enlaces covalentes no polares porque sus átomos son iguales. No tienen una diferencia de fuerza para quitarse electrones o para que el otro ceda, los comparten, pero aparte, ninguno de los dos es tan abusón ni tiene la fuerza suficiente para decir, oye, compartimos electrones, pero yo los voy a acercar un poquito más a mi núcleo porque tengo una poquita más fuerza que tú. No, aquí los dos son exactamente iguales. Ninguno tiene la facilidad de jalar o acercar sus electrones hacia su núcleo. Entonces no hay formación de polos eléctricos. Concluyendo, muchachos, ¿sí? Enlace químico. La unión de átomos de elementos iguales o diferentes compartiendo electrones o cediendo y aceptando electrones. Enlace iónico. Generalmente se va a dar entre un metal y un no metal con gran diferencia de electronegatividad, ¿sí? El enlace covalente polar.
generalmente se va a dar entre un no metal y otro no metal diferentes entre sí. O entre un metal y un no metal con una baja diferencia de electronegatividad. Y finalmente, el enlace covalente no polar. Este es el iónico, el covalente polar, el no polar. Se va a dar entre no metales, entre un no metal con otro no metal, iguales, ¿sí? Que sean iguales, en donde la diferencia de electronegatividad, muchachos, es cero, es nula o es muy, muy baja. Y como les repito, ¿cómo podemos predecir el tipo de enlace? Vamos concluyendo de dos maneras. La primera, con la fórmula química para predecir el tipo de enlace. Puede ser con la fórmula química del compuesto. Si yo veo, por ejemplo, Ca con oxígeno, es un metal con un no metal en donde el calcio, bueno, primero vamos a ver la fórmula química. Yo puedo suponer que esto es un enlace iónico, porque es un metal con un no metal. Pero también puedo valerme de la posición de los elementos en la tabla. Si nosotros utilizamos nuestra tabla periódica, recuerden, sin contar a los gases nobles, el calcio está aquí aproximadamente y el oxígeno está aquí. Quiere decir que estos dos elementos están muy lejanos entre sí. El oxígeno es un no metal, el calcio es un metal, se encuentra hacia la izquierda, el oxígeno hacia la derecha, por eso es un no metal. El oxígeno es electronegativo, el calcio es electropositivo, es decir, el oxígeno quita electrones, el calcio los va a ceder. Por lo tanto, yo puedo suponer por la posición en la tabla que el óxido de calcio es un compuesto iónico. ¿Sí? Un ejemplo, otro ejemplo. Vamos con el ácido clorhídrico. Hidrógeno, no metal. Cloro, no metal. Pero son no metales diferentes entre sí. Por lo tanto, lo más seguro es que esto es un covalente no polar. La posición en la tabla, recuerden que el hidrógeno está aquí, pero es un no metal, por lo tanto su electronegatividad es más alta que los metales. Entonces quiere decir que la diferencia entre el hidrógeno y el oxígeno no va a ser muy alta, pero sí va a haber una diferencia. Por lo tanto, yo puedo suponer que este enlace es covalente polar. Aquí es polar, perdón, porque son diferentes los no metales. Siempre recuerden esto, por eso les estoy poniendo este ejemplo, muchachos. El hidrógeno está en el grupo 1A de los metales alcalinos, pero es la excepción. Él es no metal. Por lo tanto, su electronegatividad va a ser muy semejante a la de los no metales. ¿Ok? Otro ejemplo. El nitrógeno. N2. Este 2 me dice que son dos átomos de nitrógeno, es decir, están así. Son dos no metales, esto tiene que ser un compuesto covalente.
Y aparte son dos no metales iguales, quiere decir que la diferencia de electronegatividad entre ellos va a ser 0, por lo tanto es no polar. Ninguno tiene la capacidad o el poder de jalar los electrones del otro hacia su lado, provocando que se forme un polo en la molécula. La posición en la tabla, pues si son elementos iguales, el nitrógeno está por aquí, pues quiere decir, muchachos, tienen la misma posición, no va a haber diferencia de electronegatividad. Yo puedo predecir que este compuesto es un compuesto covalente no polar. Aquí, muchachos, es sumamente básico e importante que aprendan bien, muchachos, las estructuras de Lewis, que es un tema que ya vimos. Tienen que saber las estructuras de Lewis. Recuerden que las estructuras de Lewis son los electrones de valencia que tiene, muchachos, un átomo, es decir, los electrones del último nivel. Ahora vamos a ver cómo podemos saber con exactitud qué tipo de compuesto tenemos cuando nosotros observamos una fórmula química.